iniciamos el día de hoy con entrevistas. Se encuentra ya con nosotros vía Zoom Osiris Gratacós. Ella es de la Fundación Educación Vial, porque hemos estado viviendo pues unas cifras alarmantes en cuanto a accidentes de tránsito. Para hablarnos de esto ya se encuentra con nosotros Osiris Gratacós. ¿Qué tal? Bienvenida a Next Noticias. Hola, gracias por la invitación, gracias a todos. Señora Osiris, comenzando con ¿qué está pasando en nuestro país? Vemos el fin de semana pasado que ocurrieron alrededor de 7 muertes por accidentes de tránsito. Ya se hablan de la pérdida de más de 139 personas a lo que va del año 2024. ¿Cómo estamos en nuestro país en el tema de educación vial? Bueno, me tengo que referir a las cifras porque la estadística es una forma de saber en qué situación estamos en el país y es una condición que realmente nos debe escandalizar o alarmar a todos. Y si hablamos de educación vial bien entendida, pues sí necesitamos muchísima información para poder ser ese usuario de la carretera o la calle, de la vía pública o privada, que conozca las normas y sepa la razón del por qué tenemos que respetarlas, ¿no? Claro, importante. Entonces, teniendo en cuenta las cifras, ¿qué pasa en Panamá? ¿A qué se deben los accidentes de tránsito en su mayoría lo que está ocurriendo? Hemos visto entrevistas de autoridades que mencionan el tema de la velocidad, por el otro lado las bebidas alcohólicas o también por la desatención por parte del peatón. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Sí, bueno, primero tendríamos que entender que todavía nosotros estamos trabajando un enfoque de seguridad vial que es como el tradicional, pero que ya en el mundo esto se ha evolucionado y se trabajan otras formas. Están formas de trabajo que son la visión cero y también los enfoques de sistema seguro, que de hecho Panamá ha firmado un documento al que se llama Diseño de Acción para la Seguridad Vial. Es un documento que compromete al país a trabajar en enfoque seguro o sistema seguro y también nos compromete a cumplir una meta de 50% menos víctimas para 2030. Y si nos tenemos que referir específicamente a lo que está pasando en el país respecto a los accidentes de tránsito y siniestros viales, lo que tenemos que comprender es que tenemos que trabajar el sistema. Lo que mencionamos como es la velocidad, que efectivamente es la infracción número 1 que se comete en Panamá todos los lunes, que la Policía Nacional en la Dirección de Operaciones de Tránsito comenta sus estadísticas a través de los medios de comunicación, de los periodistas, reiteran que es la infracción número 1 que se comete. ¿Pero por qué se comete? Porque el sistema lo permite, porque el vehículo lo permite y porque la infraestructura nos permite. Entonces tenemos de hecho que volver a hablar de enfoque de sistema seguro, porque uno de los principios que reconoce es que pues donde hay un ser humano se pueden cometer errores. Y nosotros cuando somos usuarios no solamente cometemos errores, sino que tomamos malas decisiones, calculamos mal, nos enfermamos, nos convulsionamos, nos drogamos. Si hablamos en buen panameño, nos enfuegamos. Y todo este tipo de factores los tenemos en la vía. El ser humano, para hablar coloquialmente, es como es y no como uno quiere que sea. El sistema va a pretender que la persona se comporte bien, pero eso realmente no va a suceder. Entonces el sistema ha girado para trabajar en una infraestructura que te obligue a hacer las cosas bien. También tenemos que trabajar el vehículo seguro porque, de hecho, la industria automotriz, la fabricante, se ha percatado de la señalización que le hacemos de que porque cuando hablamos de accidentes la gente dice el carro chocó. Realmente Correcto, no fue el carro, fue el conductor. el conductor. Entonces el sistema a través de los vehículos lo que ha hecho es que él ha diseñado que los vehículos, por ejemplo, tengan frenos ABS, control de estabilidad. Ahora está, que es la tendencia y es lo que Panamá debe voltear a ver, es el tema de la identificación de peatones en movimiento para que el vehículo tenga autofrenado. Mira, una de las mejores muestras de que la industria ha girado a favor de la seguridad vial es, por ejemplo, las cámaras de retroceso, que antes estaban solamente en vehículos de alta gama y ahora los vemos en cualquier vehículo, porque es una de las maniobras más riesgosas que existe. Aparte de eso, cuando hablamos de enfoque seguro, tenemos también que no solamente trabajar infraestructura, vehículos más seguros, sino también el usuario seguro, la multimodalidad y también la gestión de la seguridad vial de una forma integral y holística. Es decir, dejar de hacer esas campañas aisladas que hacemos, dejar de pensar en el culpable y trabajar en el sistema completo, de una forma integral o holística del sistema de seguridad vial o de movilidad segura, sana, sostenible e inclusiva. ¿Es complejo? Sí, pero tenemos que empezar. Hay tantas tareas que realizar que, digo, para empezar estaría la actualización del reglamento de tránsito, que es un decreto ejecutivo, no es una ley, que es de 2009, estamos en el 2024. Estos sistemas que tenemos de leyes y de normas tienen que evolucionar porque las tendencias hoy día son otras y lo principal es velar porque nadie pierda la vida en la carretera.
Claro, Entonces tenemos que pensar en la a veces vida. escuchamos, claro, a veces escuchamos esas cifras, 7 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y algunos ni siquiera se alarman. Y usted acaba de mencionar también el tema de la culpa. Todavía estamos nosotros haciendo el enfoque de la culpa la tiene el peatón porque no cruzó por la cebra o porque no subió el puente elevado. ¿Hacia dónde Sí. deberíamos girar esa atención? Mira qué interesante. El tema de los peatones, nosotros en Panamá, como en muchos otros países, tenemos una mentalidad vehiculocentrista, que consideramos que el que va en un vehículo es superior, tiene derecho, puede ir deprisa, no tiene por qué detenerse. Y el peatón, pues que nada, que lo obligamos a caminar más distancias, aunque esté enfrentando el clima, si llueve o hace mucho sol. Pretendemos que triplique distancias para caminar subiendo un puente elevado antipeatonal. Entonces, sí tenemos que entender que no podemos seguir siendo crueles con las personas vulnerables que están en la vía. ¿El vulnerable quién es en la vía? El peatón, y el Claro. peatón en todo su universo. El peatón que es efectivamente una persona atlética que camina muy rápido, pero también es la persona ciega, la persona autista, la persona sorda, la persona en silla de ruedas, o las personas mayores que caminan de forma lenta porque ya su cuerpo no les permite ir ágil, de forma rápida. Y la infraestructura también es tan severa, tan cruel con ese individuo, que las aceras son mínimas, que Sí. aceras en discontinuidad, que no son amplias, que no tienen rampa, que los pasos peatonales para el peatón son como una rareza, Sí. cuando debemos tener ciudades más humanas para que sean caminables. Todo el mundo camina, o sea, todos somos peatones al final. Entonces el vehículo, a ver, ¿quién es el conductor? Es la persona que va en un habitáculo cerrado, en un vehículo que te puede pesar 8 toneladas, o un transporte masivo de Panamá que te pesa 18, que va en un habitáculo cerrado, que va escuchando música, que va con aire acondicionado y se aísla lo que pasa en el entorno. Entonces Sin hay tomar en una cuenta que puede indiferencia. ir incluso hasta mirando el celular mientras está O manejando, sí, que es sí, muy sí, común. exacto. Es una distracción. Y usualmente está mezclado, ¿eh? Velocidad y distracción, velocidad y alcohol, velocidad y drogas. Entonces sí, digo, es mucho más peligroso un conductor de un vehículo que un peatón que cometa este tipo de faltas. Entonces, ¿quién tiene que trabajar? Es el conductor. Tenemos que tener una ciudad mucho más amigable y trabajar ese enfoque de sistema seguro, que es el que nos hace ser como mucho más humanos en las comunidades. Y eso sí, y que aprovecho a decir, el que tiene su comunidad, tenemos que trabajar desde el barrio. Quizás la ciudad tenemos que aspirar a un trabajo mucho más robusto, pero desde el barrio podemos trabajar espacios que sean mucho más amigables con los peatones, con las personas mayores, con todo ese universo de peatones y no tanto en el vehículo. El vehículo lo que tiene es que reducir la velocidad. La tendencia en el mundo es que en sitios de alto aforo peatonal se desplace el vehículo a 30 kilómetros por hora, porque científicamente se ha comprobado que una persona puede sobrevivir a 30 kilómetros por hora un impacto. Entre más velocidad, menos probabilidades tiene de sobrevivir. Entonces tenemos que girar a tener ciudades más nobles, más empáticas, más consideradas con las personas y no tanto con el vehículo. Claro, y menciona también el tema de trabajar desde la comunidad. Yo creo que todos sabemos en los sectores donde vivimos dónde hay choques más frecuentes, dónde hay más accidentes. A veces vemos a través de las redes sociales donde siempre en un cruce hay accidentes, pero parece que no ocurre nada a nivel de tal vez autoridades, de también de la autoridad de tránsito y transporte terrestre. ¿Qué podríamos hacer nosotros como la comunidad para ejercer esa presión de que se hagan cambios en esos lugares donde normalmente ya se sabe que ocurren accidentes? Sí. Mira, nosotros estuvimos el fin de semana que acaba de pasar en la comunidad de Brisas del Golfo, que es una comunidad que está de luto, está de duelo, porque ellos acaban de perder a un vecino de una forma dramática. Sí. De ahí, de hecho, podemos identificar que la infraestructura permitía las velocidades. En la intersección todos debemos reducir la velocidad porque algo puede pasar. Pero aquí podemos buscar un ejemplo, ¿no? La comunidad está de luto, ha perdido un vecino y lo que los vecinos nos comentaban es que esto es recurrente. Cada cierto tiempo hay un accidente dramático en ese sitio, en esos sitios de intersecciones, que Brisas del Golf es una especie de shortcut para evadir las vías, que la gente va a altas velocidades, que han recurrido a las instituciones relacionadas a la seguridad vial, en este caso la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que no, creo que el representante Cheribín estuvo con nosotros también y él habla de que estuvo tratando de hacer gestiones para trabajar el tema de la seguridad vial y la movilidad segura que buscamos todos. Entonces, quizás la autoridad de tránsito, y la verdad es que es un poco complicado hablar de ellos porque sabemos que dentro de la falta de presupuesto y la falta pues, de gestión de la seguridad vial, quizás no ha trabajado esto con la precisión que amerita, pero Y de creo que personal sí, idóneo también, señor Osiris, de personal que sepa de políticas de movilidad para que puedan también proponerlas y ejercerlas dentro de estos lugares.
Sí, y yo creo que eso es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Que los profesionales idóneos estén en estas instituciones y puedan hacer su trabajo en toda la institución. Y quizás ya dejar de pensar en una institución en que, pues que cumpla con esto de la cuota de política que hay que rellenar. O sea, cuando hablamos de la institución, la autoridad de tránsito y todas las relacionadas a la seguridad vial, que al final son todas, tenemos que pensar en que estamos jugando con la vida de las personas. Entonces, un Claro, profesional idóneo es necesario, la voluntad, vale, que es importante tener la sí, voluntad, el interés, qué sé yo, pero la idoneidad es importante también. Entonces, quizás tenemos que trabajar con mucha más seriedad esto. También trabajar con la sociedad civil, con las fundaciones, con las ONG, con el que pueda aportar. El funcionario debe comprender que la sociedad civil no es el enemigo, es parte del trabajo en equipo, que también la ONG puede proporcionar idoneidad en estos temas con los conocimientos que se tienen y de hecho puede permitir que los proyectos que empiezan en un gobierno trasciendan al gobierno que sigue, claro. porque esa es una de las tareas que tenemos desde la sociedad civil, pero tenemos que primero entender que tenemos que trabajar por la vida de nuestra gente. Y de hecho aquí el llamado creo que sería para los alcaldes que están siendo Que ya fueron electos, investidos, claro. exacto, los alcaldes electos y alcaldesas electas. Mira, una cosa interesante es que la gente de Brizas del Golfo nos comentaba que Irma Hernández, que es la alcaldesa electa de San Miguelito, Correcto. estuvo en el área. Entonces, creo que ese es el camino, ¿eh? A las alcaldías. La alcaldía tiene que involucrarse. Usualmente dicen, no, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es autoridad de tránsito, Ministerio de Obras Públicas. Sí, tiene que ver con las alcaldías porque los alcaldes saben dónde ocurren las cosas. Claro. Son sus vecinos y son sus visitantes los que están desplazándose en la vía. Sí, tienen que involucrarse también. Entonces, recurrir a trabajar en eso que llamamos en la seguridad vial el trabajo intersectorial e interinstitucional. La convocatoria la pueden hacer las alcaldías y pueden hacerlas desde la sociedad civil, la empresa privada, las instituciones relacionadas al tema y poder hacer ese equipo robusto de personas idóneas, que probablemente en la comunidad también te vas a encontrar ingenieros y arquitectos y gente que pueda Sí, apoyar claro. estos temas hasta lograr una comunidad donde no sigamos perdiendo la vida de nuestra gente. Claro, y esto también es importante resaltar la parte de la inclusividad, porque si bien para una persona que tiene una movilidad regular, que puede caminar y puede transportarse de un lugar a otro sin problema, ya es complicada y no es amigable la ciudad. Para una persona que va en silla de ruedas, con visibilidad, tal vez con poca visibilidad, con movilidad reducida, etcétera, se hace mucho más complicado y el tema, ni hablar del tema de los puentes elevados. Entonces, esta infraestructura también hace mucha falta en nuestro país. ¿Sí? De hecho, hay un manual de Senadis que nos va a permitir tener esa infraestructura. Nosotros estuvimos en una gira con los estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica en la estación de Villa Zaita. Y también estuvimos en el puerto de cruceros de Amador y sí estamos viendo que incluyeron las losas podotáctiles para las personas con discapacidad visual o de baja visión o personas ciegas. Esas son cosas que tenemos que hacer a lo largo de la ciudad, porque ellos no solamente se desplazan por ejemplo, en la estación de Villasaita del metro, también lo hacen Exacto, alrededor de la ciudad. claro. Y también cuando construyamos aceras, la acera, de hecho, tiene que tener rampas, eso es una ley, debe tener rampas, debe tener este semáforo sonorizado para que la persona que es ciega pueda escuchar por dónde desplazarse. Esas adecuaciones hay que hacerlas porque ahí tenemos que hablar de la movilidad inclusiva, que es no dejar a nadie atrás. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a desplazarse por la vía y llegar a su destino de una forma cómoda y segura. Entonces hay que hacer un inventario de todo lo que tenemos en cada comunidad, en cada barrio, para saber si realmente cumple, si las personas con algún tipo de discapacidad pueden desplazarse de una forma segura y cómoda. Ese trabajo hay que hacerlo antes de hacer cualquier cosa. Un diagnóstico luego, para entonces poder ver qué medidas vamos a tomar respecto a la movilidad de las ciudades o de las comunidades. Pero creo que la invitación sería empezar por lo básico, ¿no? Que son los barrios, las comunidades, y también invitar a la sociedad civil para que se active, Se para que involucre. entendamos que merecemos ciudades que sean ciudades completas, vías autoexplicables, calles completas que tienen no solamente la acera, yo creo que ya es hora de pensar en ciclovías, ciclorrutas, bicicletas públicas que puedan permitir que la persona llegue en la última milla, esa que llamamos, sin tener que caminar por horas a llegar a su casa cansado, para tener una mejor calidad de vida y no tener tanto tiempo en el camino desplazándote, que llegas agotado, que no atiendes a la familia. Yo creo que el tema es humanizar el tema de la seguridad vial y de la movilidad, pero hacer una convocatoria de las personas idóneas que puedan hacer el aporte preciso, correcto, continuo y serio respecto a la seguridad vial en las instituciones, empezando pues con las alcaldías de cada comunidad, de cada ciudad de nuestro país. Claro, y hay un tema que no quiero dejar por fuera, la educación. Tanto para los conductores que están justo antes de recibir esas licencias, cómo se está llevando esto a cabo con las escuelas que están actualmente y también esa docencia que se podría hacer
por supuesto con conocimientos básicos de movilidad vial para los pequeñitos de la casa, por ejemplo, en las escuelas. Sí. Sí, bueno, el tema de las escuelas de manejo, porque tenemos que pensar, a ver, ¿de dónde salen estos conductores que no respetan, que tienen inobservancia de las señales, que no entienden quizás la vía? Quizás tenemos que analizar a las empresas que se dedican a ser facilitadores, ¿no? A los institutos de seguridad, de conducción, a las escuelas de manejo que le llamamos en nuestro país. Quizás es hora de convocarlos para que esos planes de estudios se actualicen, para ser mucho más severos a la hora de hacer estas pruebas, estos conocimientos, y ser mucho más severos a la hora de entregar o otorgar una licencia de conducir. Tenemos que capacitarlos para lograr que esas personas cuando salgan a la calle, primero entiendan que no están solos, que interactúan con otras personas también, que también hay personas vulnerables en la vía, que tenemos una razón de ser del por qué respetar las normas, por qué conocerlas. Ese trabajo hay que hacerlo. De hecho, en teoría la Dirección de Educación Vial y Defensa del Usuario de la Autoridad de Tránsito debe hacer este tipo de trabajo. No sé qué tan complicado sea, pero sí es un trabajo que tenemos pendiente para poder entonces tener ese conductor serio allá afuera en la vía y que no se convierta en un riesgo. Tiene que trabajar muchísimo el tema del conocimiento de la norma, de conocer incluso las consecuencias que puede tener una persona si se ve involucrada en un accidente de tránsito, de los factores de riesgo, de los agravantes. Todo este tipo de información tiene que manejarlo alguien que va a conducir el día de mañana, así sea un vehículo particular o un transporte colectivo o transporte público. Y si hablamos de educación vial en las escuelas, colegios y demás, solamente hay que entenderlo bien, ¿no? El niño tiene que aprender, claro que sí, pero tenemos también que entender que el niño en su magnífica inocencia e ingenuidad no logra identificar situaciones de riesgo. Claro. Y su seguridad es nuestra responsabilidad como adultos. Antes que educar a un niño, yo creo que habría que educar es al docente, a los administrativos, a los que manejan buses colegiales, a los padres de familia, a los transportistas en general que conducen en la vía, porque el niño, aunque tú le expliques de riesgo, no lo va a entender, porque no tiene esa experiencia de vida. Entonces, todos los que estamos alrededor de ellos tenemos que protegerles y poder entonces sí conocer el tema de la seguridad vial, porque el niño lo que más te puede decir es como peatón o como pasajero, por ejemplo, que él tiene que ir en un vehículo particular en su silla, en su asiento de retención infantil, para poder desplazarse de forma segura, y ese asiento tiene que ser según su estatura, según su peso, que debe ir en los asientos traseros, bien abrochado. Eso tiene por qué conocerlo un niño porque va a identificarse como su silla, esa es su seguridad. Y si va en la calle como peatón, lo que tiene también es que aprender pues lamentablemente, identificar los riesgos. Por ejemplo, si un vehículo viene en retroceso, que tiene que la persona tiene que estar atenta a las luces de qué color son, que cuando va en retroceso son blancas. En fin, sí se tiene que trabajar el tema de educación vial con los niños, pero es algo bien entendido para no exigirle a ellos cosas que ellos no van a entender precisamente porque son niños. Por supuesto. Osiris Gratacos, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias y brindarnos toda esta información. Gracias a ustedes.